¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a este hermoso parque. Hoy quiero compartir con ustedes la siguiente temática. Mi nombre es Daniel Yodó y lo digo al principio porque la temática tiene que ver con que se crea aquello que se nombra o aquello que se nombra produce realidad. Solo que la mayor parte de las veces no lo entendemos de ese modo porque ni siquiera podemos quizás conocer los motivos por los que esto así sucede o porque el automatismo rutinario lleva a repetir constantemente una cantidad de palabras de las que solo conocemos algunos sentidos, algunos motivos por los cuales las decimos, pero poco y nada sabemos de ellas y sobre todo qué influencia tienen en nosotros estas palabras a la hora de pronunciarlas, cuál es el estado emocional a partir del cual hablamos, contamos o relatamos algo, etc. Por lo tanto, vamos a hablar de aquello que se nombra, se crea. Y perdón por la autorreferencia, pero voy a contar una anécdota personal vinculada al nombre que yo hoy doy a conocer como Daniel Yodó. Mi mamá, que ya falleció, ante mi nacimiento había decidido que Daniel iba a ser mi primer nombre. Luego lo pensó un poquito, según ella me contó, y se dio cuenta que mi primo hermano Darío, de un año mayor que yo de edad, ya a esa altura de su pequeña vida era llamado más que Darío, Dari, o sea, por el diminutivo. Entonces ella dijo, si te ponía Daniel, todo el mundo te iba a llamar Dani, y de alguna manera el Dani, Dari, Dani iba a quedar confuso y vas a terminar siendo ocultado por debajo del diminutivo del nombre de mi primo, o sea, en segundo lugar. Pero pasó algo curioso. Ella no quería que yo estuviera en un segundo lugar, aparentemente, pero pone a Daniel en un segundo lugar, ya que en primer término aparece Claudio. Claudio significa el cojo, el rengo. Y Daniel es un nombre profético, como seguramente muchos de ustedes conocerán, del profeta Daniel, que vivió en Babilonia, en Persia, hace muchos siglos, mucho antes de la era cristiana. Un hombre con capacidades muy particulares que llamó la atención en su momento del reinado de la época, de manera que lo tuvieron muy en cuenta frente a ciertos presagios que él podía tener frente a las dudas del rey de aquel momento, que uno de ellos coincidentemente se llamaba Darío, el persa. Muy bien. Ese segundo lugar que ocupa Daniel, de todos modos, tiene algo que llama mi atención a lo largo de mi vida, que son casi 59 años que cumpliré en noviembre. ¿Por qué llama mi atención? Porque a pesar de haber quedado en un segundo lugar, después de Claudio, en el medio entre Claudio y mi apellido, yo noté, sobre todo cuando me comencé a dedicar a esta profesión de masajista, de profesor de tai chi, qigong, etcétera, de meditación, que la mayoría de las personas solían llamarme con el nombre Daniel sin siquiera saber que ese era mi segundo nombre. Esto llamó mucho la atención en quien les habla y quedó ahí esa atención siempre en suspenso, digamos. Nunca entendí la razón. En 1999, estando en Brasil viviendo, conocí a alguien que podría vulgarmente considerarse una bruja, pero una bruja bien, alguien que uno estaba consultando o conversando acerca de cuestiones personales de aquel momento particular de mi vida. Cuando nos presentamos, esta mujer joven o de mediana edad, al escuchar mi nombre completo, dice, ¿y por qué Daniel en segundo lugar? Yo me quedé, se hizo una pausa frente a esa observación y le dije, no sé, a mi mamá le pareció que esto y aquello, y le contó un poco lo que acaban de escuchar ustedes. Y ella me dijo, no. Daniel tiene que estar en tu vida en el primer lugar porque a través de Daniel vos vas a cumplir una misión, porque para eso viniste al mundo. Bien, de nuevo, del mismo modo que me llamaba la atención que muchos me nombraran Daniel sin saber que ese era mi nombre, las palabras de esta mujer quedaron resonando y algún efecto fueron haciendo a lo largo de los años. Más atrás en el tiempo, teniendo yo 15 o 16 años, recuerdo haberme llamado o haberle impuesto a los demás que en ese momento nadie tenía que llamarme Claudio, solo Daniel, porque estaba enojado con mi madre y yo sabía que hacer eso a ella la iba a molestar. La verdad que nunca supe si eso sucedió, pero yo cuento esto para lo que viene después en el relato, para que observen que cada vez que yo les comparto cosas a través de este medio, en este caso a través de un video,
lo hago hablando de experiencias propias, de cómo paso por un lado de la película y luego por el lado contrario hasta ver el punto de unificación. Entonces puedo hablar del lado oscuro de una historia, del lado más claro de una historia y cómo lo pude ir trascendiendo o voy camino hacia ello. En este caso, imponerme a mí mismo y sobre todo a los demás que me llamen por Daniel para llevarle la contra a mi madre y no usar el Claudio, derivó tiempo después, no mucho tiempo después, en que Daniel quedara completamente anulado, incluso de mis firmas o de mi pronunciación, ya que a partir de ese momento, 18, 19 años, Claudio Ríos pasó a ser la forma en la que me daba a conocer con los demás. Y eso ocurrió durante mucho tiempo. Sin embargo, esto de que la gente me llamara Daniel y de que Daniel tuviera poco a poco un espacio, o paso a paso un espacio cada vez más grande dentro mío como sentimiento, como sensación, la sensación que por ejemplo pueden tener ustedes de sentir hambre e ir a comer, de sentir sed o cansancio y tomar agua y descansar, en mí la sensación de que algo en ese nombre había para contarme y para decirme y aún tiene mucho para hacer, iba creciendo día tras día. Entonces le fui prestando más atención a esa denominación, Daniel, ¿sí? Que es cuando uno denomina, está determinando algo, lo está subrayando, le está dando un lugar de preponderancia, en algún sentido. Entonces sucedió que a través de mis años de práctica en el budismo Zen, de la escuela Soto Zen, yo comenté esto con mi querida amiga y maestra y monja Zen, Adriana de Tuyó, y ella me invitó a que le prestara atención, pero que no impusiera nada, que dejara que eso de suceder ocurriera naturalmente. Entonces, así atendí a su sugerencia y sucedió que más o menos en el 2019 el sentimiento del nombre acompañado a la práctica formal del Zen ya no es una práctica que necesito realizar porque empezaba a notar en hechos concretos que ya se hacía carne en mí, el sentarme en meditación, el ser responsable de mi vida, que es como yo suelo llamar o nombrar precisamente a la espiritualidad, la capacidad de sernos responsables de lo que hacemos, decimos y pensamos. Por lo tanto, eso empezó a cobrar cuerpo y alma en mí de manera absolutamente natural y cotidiana. Por lo tanto, no necesitaba yo de mayor formalismo o formalidad, ritual o liturgia, sin desmerecer nada de eso porque lo agradecí mucho, ¿sí? Entonces, conjuntamente con eso, el nombre Daniel también empezaba a ser una necesidad de, sacarlo a la luz. Como el nombre o la denominación Yodo, S-H-O, D de dedo, O. Son dos palabras en japonés que yo las escribo juntas, pero van por separado, que significa correcto camino. Cuando tomé preceptos en el año 2011, a través de una ceremonia específica que no voy a relatar acá, lo tradicional en el Zen y en el Chan, que es la misma palabra pero de origen chino, es dar un nombre al practicante que toma preceptos o a él o la practicante que decide ordenarse como monje o monja. Ese nombre no es un nombre propio, es una característica que el maestro ve en nosotros, a partir de la cual él entiende, o así supone, que es aquello que se destaca en nosotros, sobre todo, así lo entendí yo, para que esa denominación se convierta en una práctica de vida, como yo siento que es el Zen, una práctica de vida, no una religión, no una secta, no un dogma, no una ideología, una práctica de vida. ¿Qué practicamos? Pues bien, lo que decía antes, la responsabilidad en cada acción, palabra, pensamiento y emoción. Por lo tanto, cuando la práctica la realicé al lado del maestro Senpo Ojiro, notaba que sus practicantes y él mismo públicamente hacían uso de ese nombre que yo desde 2011 al 2017 siempre lo había guardado en mi fuero íntimo, porque entendía que era un trabajo conmigo mismo y hacia adentro. No estaba mal entendido eso, pero tampoco estaba bien entendido que no pudiera utilizar ese nombre públicamente, que era otra manera también de compartir con la comunidad esa responsabilidad de la que hablo. De manera que entre el 2017 y el 2019, 17, 18 y 19 incluidos, pasé a usar ese nombre, Daniel Yodo. ¿Qué quiero decir con todo esto? La historia es un poquito larga quizás,
pero para que se comprenda que a las cosas se llega cuando hay una vocación real, genuina, concreta, de corazón, de ir en un sentido en la vida que es el conocerse a uno mismo. Y eso es algo que hago hace 27 años, diariamente, con todo lo que eso supone. Haber saltado la verja de la comodidad, del acostumbramiento, del deber ser, de la cultura, de la tradición, y hoy sentir que ese salto, que derivó en muchos otros más, porque cuanto más queremos saber, más hay que profundizar, y con más cosas propias nos vamos encontrando, derivaron también en que cada vez que yo observaba el lenguaje que utilizaba para hablar, para explicar, eso iba creando la realidad de aquello que quería y aquello que quiero, que es vivir en absoluta plenitud, como lo vivo diariamente, en un cuerpo humano, pero comprendiendo cada día más que no soy de este mundo, que he venido aquí, que no me pertenece nada, que nada es mío y que de nada ni de nadie debo adueñarme, sino de pasar por aquí para hacer lo que yo siento que la vida es, una experiencia. La vida, si tiene un sentido, es la de permitirnos experimentar todo cuanto haga a esta condición humana y anímica o espiritual. Por lo tanto, a medida que yo iba nombrando, incluso para mí mismo, lo que yo iba queriendo o dejando de querer, es cuando se empezó a soltar de mí mucho de lo que humanamente mucha gente vive como normal, como lo que hay que ser y hacer. Se fueron los deseos, empezaron a declinar hacia aquellos deseos que yo consideraba más importantes y trascendentes. El apasionamiento empezó a atenuarse y vibrar en un sentido más equitativo, si se quiere. Fui dejando las reuniones familiares innecesarias o las multitudes, la televisión, desde ya los noticieros, las distracciones banales, la compra compulsiva, el deseo de ser alguien por lo que se tiene y por lo que se hace, en lugar de saber que ya somos algo o alguien, según lo quieran denominar ustedes, y dedicarnos a prestar atención a eso que somos y entender la vida humana como un sentido práctico, ¿sí? Nos vestimos, comemos, vamos al baño, trabajamos, ganamos algún dinero y hacemos uso de eso para algo más, y no para un fin en sí mismo. Por lo tanto, cada vez que yo voy nombrando, desde el enojo, desde la preocupación, desde el miedo, desde la alegría, lo que nombro, me doy cuenta cómo repercute en mí y de qué manera eso va creando una realidad alrededor mío como dentro mío. Por eso los invito a que presten atención a sus propios nombres. Los nombres no necesariamente tienen que determinar definitivamente nuestras vidas, pero nos marcan mucho porque nuestros padres, sin ninguna mala intención, ponen sobre nosotros una carga que muchas veces es una carga de historia familiar, cultural, religiosa, como los nombres bíblicos, que hacen mella en nosotros si no estamos atentos a eso. Por lo tanto, no se trata necesariamente quizás de cambiar un nombre, y mucho menos por enojo o a las apuradas, sino de observar que en mi caso Claudio, el Rengo, provocó durante muchos años una sensación de inseguridad, de inestabilidad, que siempre buscaba a ver dónde yo tenía que pararme en la vida para ser quien deseaba ser. Un día comprendí que lo mismo que me enfermaba, me curaba, que lo mismo que me dañaba, me sanaba, que era precisamente aquello de lo que quería rehuir. Cuando aprendí a atenderlo, como sigo haciéndolo en la medida de lo posible, es lo que permitía la expansión de conciencia. Si hay algo que también está ligado a la espiritualidad, es aprender a conocer los límites culturales, sociales, educativos y de crianza que tenemos para ir rompiéndolos, para ir abriéndolos, para ir expandiéndolos cada día un poco más. Eso es el camino del héroe, el camino del guerrero y los caminos posteriores que uno puede decidir conscientemente en la vida, como el camino del sacerdote, del sabio, del maestro, el camino del mercader, en el buen sentido, de esto de la transferencia de recursos con la vida para vivir una vida mucho más plena, y el camino del mago, que no es el de hacer el truco para engañar a nadie, sino el de la comprensión de que somos artífices de nuestra vida y por lo tanto somos nosotros también capaces, conjuntamente con la energía universal, de modificar esa vida y de volverla mucho más amorosa, mucho más plena y mucho más feliz.
Eso es la magia. La magia no es, como digo, inventarnos una película, sino conocer la película completa que somos y ver de qué manera nos convertimos ahora más conscientemente en los propios autores, guionistas, directores y actores de esa historia. Por eso, cada vez que hablamos es importante conocer las palabras que utilizamos, ¿sí? De hecho, el propio Jesús, según supe, bajado de la cruz, que no murió, que queda claro, que no murió, por eso resucitó, porque resucitar significa volver a suscitar, ¿sí? O sea, volver a poner en movimiento algo que si está muerto no puede volver a moverse, para eso habría que reencarnar. Cuando resucitó 3 horas después de estar en la cruz, él comprendió que aún faltaba mucho por aprender y mucho por entregar como aprendizaje. Entonces sintió que precisamente había que modificar su nombre. De Yeshua, no Jesús, que eso viene mucho después en la historia, pasa a llamarse Averamento, que significa yo el mago, ¿sí? Dicho así rápidamente. El mago significa yo el constructor de mi vida, yo el deconstructor de mi vida, yo el artífice de mi propia realidad. Eso fue lo que durante 11 años posteriores a la crucifixión enseñó a sus discípulos, quienes no habían aprendido lo suficiente los años anteriores. Y es evidente que salvo él, Buda, Mahoma, Lao Tse y algún que otro más, el resto de la humanidad sigue sin aprender porque no se escucha hablar, no se escucha sus pensamientos, no escucha sus sensaciones. Y mientras no nos escuchamos, no sabemos. Mientras no sabemos, seguimos viviendo como los demás dicen que debemos vivir. Vivimos según las pautas del sistema, de la cultura, de lo que es correcto o políticamente correcto para los demás, o sea, siendo un objeto del deseo de otro y no siendo nosotros seres vivos que creamos nuestro propio deseo de vida. Por lo tanto, la invitación de este video es a revisar las palabras, a revisar el lenguaje, a revisar el nombre, a revisar la expresión, cómo hablo, qué digo, de dónde viene esa palabra, viene de pensamientos. Y esos pensamientos, ¿de dónde vienen en realidad? ¿Son míos o me fueron impuestos y no me di cuenta? ¿Son producto de una reflexión interna? ¿Son producto de revisar mis tripas, mi corazón y mi mente? ¿O estoy repitiendo constantemente, como escucho a diario, palabras de otro, creyendo incluso que por repetirlas ya sé de qué estoy hablando, cuando en realidad ni siquiera me doy cuenta que no son mis propias palabras de donde surge lo que estoy diciendo? Por lo tanto, es muy importante que esta condición de mago que Jesús adquiere por decisión propia es de alguna manera, salvando las distancias, y no tanto porque él era un hombre como yo, un ser humano como ustedes, lo que me llevó a mí a sentir que Daniel era el nombre a través del cual, no como un fin en sí mismo, yo puedo seguir desarrollando mi condición humana y espiritual. Y el Yodo es como una especie de cartel de advertencia. Ojo, que el camino correcto no soy yo, sino que es el camino correcto, es el que debo aprender cada día por decisión propia, no por mandato ajeno, a transitar del mejor lugar que me sea posible para mi bienestar y el de los demás. Cada vez que una persona habla, determina, ¿sí? Quiero conseguir pareja, y en realidad, como no escuchó la palabra pareja, siempre termina al lado de siendo amante de alguien que está casado, porque quiere una pareja, quiere algo que ya está conformado. Quiero ser feliz, y en realidad para ser feliz primero hay que ser infeliz, de manera que mientras uno quiera ser feliz, pasará mucho tiempo en la infelicidad. Quiero ser libre, lo mismo. Para ser libre significa que uno le está diciendo al universo que ahora, en este momento, somos esclavos, que estamos atados, vaya uno a saber a qué. Mientras no seamos conscientes de que lo que hay que conocer es las causas que derivaron en la realidad en la que hoy me encuentro, para cercenar esas causas, para comprenderlas y sacarlas, porque las creamos nosotros mismos, seguiremos donde estamos, sin evolucionar, que es lo que le pasa a la humanidad desde hace miles de años, ¿sí? No conocemos nuestro poder y por eso creemos que lo tiene que ejercer otro. No conocemos nuestra divinidad y por eso creemos que otro tiene que representarla. No sabemos nada porque suponemos que no estamos a la altura de las consecuencias o de las circunstancias, entonces derivamos ese saber en los que estudiaron.
que no significa saber estudiar, significa conocer, significa simplemente una información. ¿Qué significa información? Algo que ingresa, pero si no se cuece en nosotros lo que ingresa, no vamos a saber por nosotros. Vamos a simplemente ser loros repitiendo palabras ajenas, incluidas aquellas palabras que consideramos santas o sagradas de los libros como la Biblia, la Torá, el Bhagavad Gita, el I Ching, etc. Por lo tanto, tener conciencia de qué estamos expresando, ¿sí? Es aplicar el órgano sensorial más directamente ligado a la espiritualidad, que es la escucha. Me escucho hablar, me escucho pensar, me escucho sentir. Si no me escucho, no conozco. Si no conozco, no podré valerme de eso para alimentarme y crear mi propia realidad. Por lo tanto, seamos más escuchas, ¿sí? Ese es el sentido de las orejas largas de Buda, por ejemplo. ¿Sí? Buda tiene en todas las imágenes, o en la mayoría de ellas, orejas largas, porque es lo primero que Buda hizo. Se sentó en posición de loto, se quedó quieto luego de tanta búsqueda hacia afuera, y en ese silencio y en esa calma interior, en ese bullicio y tormento interior, pudo ver que aquello que tanto temía eran facetas no aceptadas de sí mismo, que los diablos somos nosotros mismos, pero que no nos damos cuenta porque estamos demasiado distraídos con el afuera, que todo aquello que nos perturba, para bien o para mal, es una creación nuestra, que nada tiene que ver con lo que pasa alrededor. Es nuestra manera de ver las cosas la que crea las cosas, porque las veo, las digo y las produzco o las realizo. Por eso es importante la palabra, el nombre, el nombrar, el definir, el determinar, el nominar, ¿sí? Sinónimos, antónimos, parónimos, todos son de la misma raíz. Nome, ¿sí? Nombre. Por último, y para ir cerrando, yo simplemente conté una experiencia personal. Los invito a indagar, como dije antes, en su propio nombre. Los invito a indagar en la escucha de cuando están hablando, ¿sí? La gente hoy dice, me estoy cuidando. No, nadie se cuida si lo que está haciendo va en contra de su salud, aunque no se dé cuenta. Uno se cuida desde el amor, no desde el miedo. El miedo nunca cuida. Cuando la gente dice, voy a ir al médico por las dudas o me voy a cuidar para no padecer tal cosa, eso es miedo. Eso no es cuidado. Ya lo expliqué en aquel video que hablaba del amor como energía. Cuando uno vibra en amor, cuando uno vibra en una energía consciente, cuando uno vibra en la responsabilidad de sus actos, el cuidado está implícito en esa vibración. No hace falta ni siquiera nombrar la palabra, porque si yo digo me tengo que cuidar, significa que primero me tengo que descuidar, y en eso es en lo único que me voy a ocupar, en seguir descuidándome, porque quiero alcanzar algo allá. Allá no hay nada, el futuro no existe, el pasado ya es solo un recuerdo vano, ¿sí? Siempre parcial. Lo único que existe es este momento. Si yo hablo en este momento, creo en este momento ya como potencial. Después, a medida que siga ocupándome de lo que digo y hablo, la realidad a la que quiero llegar se concretará a su tiempo y forma. Pero el momento de pronunciar ya la palabra, ya estoy creando realidad en este momento. Por eso hablo de la manera que les hablo, por eso les comparto lo que les comparto, porque todo lo que les digo a ustedes es aquello que yo quiero seguir creando y creciendo y aprendiendo también, y en primer lugar para mí mismo, ¿sí? Porque el camino es solitario, como escribí hoy en Facebook. El cielo tiene puertas infinitamente gigantes, pero se pasa de a uno por vez. El camino es interno, el camino es de cada uno. No es para despertar a los demás, es para, en todo caso, compartir con los demás la experiencia una vez que uno aprendió de ella, pero nada más, ¿sí? Espero que haya sido de su agrado este ratito en este hermoso parque, en este hermoso día de sol, del que sigo alimentándome, como ya les dije también en otro pasaje de otro video. Muchas gracias, mi nombre es Daniel Yodó. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te nombrás? ¿Cómo te tratás a vos mismo? Prestate atención, que no estás en el mundo para quedarte, sino para salir de la rutina cómoda y cotidiana, para animarte a dar el paso necesario, para afrontar tus miedos, tus dudas y tus tentaciones y tus bajezas y límites, para que esta palabra que se utiliza en dos sentidos, sublimar, ¿sí? Que es ir
por debajo de los límites hacia adentro te puede hacer sublime, que es ir por arriba de esos límites, ¿sí? Ampliarlos, como dije antes. Vamos por debajo de los límites, nos conocemos, aprendemos, salimos al mundo, transmitimos, y eso es lo sublime, poder dar, ¿sí?, lo aprendido y saber que el camino siempre es de a dos, vos y la energía divina, Dios o como te guste llamarlo, siempre. Dios no está para hacer nada por nosotros que nosotros no queramos y decidamos hacer por nosotros mismos. Si vos no das el primer paso, Dios no se moverá en tu dirección. Vos tenés que ir hacia eso. Vos tenés que moverte, vos tenés que salir de tu casa, vos tenés que dejar de tapar tu cara, vos tenés que dejar de dañar tu cuerpo, vos tenés que decidir tu vida. Vos, lo que vos decidas será la realidad que vos vas a crear, porque el universo te traerá aquello que le estás pidiendo. Sé consciente, y la conciencia llega con la atención. Gracias.